Les doy la bienvenida a la tercera sesión del programa formativo en torno al ODS 5, Igualdad de Género, Acción Empresarial en la Prevención de Violencia de Género y Acoso Sexual Laboral. Como ya saben, este programa ha sido desarrollado y es impulsado por Perú Sostenible, Líderes por la Equidad de Género de IPADE Asociación Empresarial y Naciones Unidas. Yo soy Paloma Martínez y en nombre de todo el equipo involucrado agradecemos la acogida que está teniendo este programa formativo, así como su participación activa en el transcurso de las 2 sesiones que hemos tenido y espero que continúen participando en esta sesión y en la próxima. Recordarles primero que después de esta nos queda solo la 4ª sesión, es la última, y que se va a desarrollar el próximo martes en este mismo horario. Quienes acrediten su participación en el 75% de la duración del programa completo van a recibir un certificado, como ya lo habíamos comentado. Así que antes de empezar, quiero hacer un resumen de la sesión anterior. Como saben, la idea de este programa formativo es producto de un proceso emprendido en la Mesa de Acción del ODS 5 de Perú Sostenible, siendo una plataforma que busca activar el sector privado en los cambios que necesitamos para lograr la igualdad de género e integrar este aspecto en su camino hacia la sostenibilidad. El programa viene abordando los siguientes temas. El primero, de la sesión de hace 2 martes, equidad de género y diversidad, conceptos básicos. El segundo, prevención de violencia de género, de la semana pasada. El tercero, que es el que nos toca hoy, acoso sexual laboral. Y el cuarto, que es el de la próxima semana, la generación del cambio en materia de género. En la sesión previa, prevención de violencia de género, nos hemos enfocado en aprender sobre los tipos de violencia, la diversidad de víctimas y agresores, las masculinidades, la creación de redes de soporte, cómo gestionar casos de violencia dentro de la organización y cómo impactar en el ámbito familiar. Contamos para ello con la participación de Wilson Hernández de Grade, experto que profundizó en la violencia de género, enfocándonos en la violencia contra las mujeres y sus diversidades. Wilson compartió información y datos sobre los mitos en torno a la problemática social, detalló además los grados de violencia que existen, la tipología de víctimas y agresores y sus impactos sociales. Una excelente presentación. Luego también participó Adriana Fosca del equipo de Gender Lab, que nos presentó la guía de acción rápida para denunciar violencia contra las mujeres. Esta es una herramienta para difundir información relevante sobre las etapas del proceso, los plazos, por ejemplo, y derechos que tienen las mujeres y toda persona, en realidad, que decida presentar una denuncia en algún. Como empresa mentora, además, nos acompañó Conecta, organización que detalló cómo ha aplicado el enfoque de prevención de violencia en la organización, los programas que han creado en torno a ello, y cuál es el proceso para gestionar casos de violencia. Para completar y profundizar lo que se vio en la segunda sesión, nosotros, como siempre, les mandamos como un paquete de lo que hemos visto. Y les hemos enviado en esta oportunidad también un correo con diferentes materiales. Y les voy a nombrar los materiales que se enviaron. El primero es No está sola, la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, enfocada a organizaciones, que busca acercar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia basada en género, o en riesgo de serlo, así como promover una cultura de igualdad y masculinidades positivas. Las empresas inscritas, todos los que estamos participando, tienen la oportunidad de recibir materiales de comunicación para difusión, capacitaciones al personal y obtener soporte en la creación de un protocolo de atención de casos, en sinergia con el mismo. Luego, por recomendación de nuestro experto Wilson Hernández, les compartimos 2 libros. El primero, Las estructuras elementales de la violencia, de Rita Segato, obra que contiene 9 ensayos que analizan aspectos de las relaciones de género, apuntando a comprender la violencia desde la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Y el segundo libro que nos compartió fue Los cautiverios de la mujer, de Marcela Legarde, donde se teoriza y se aproxima a la opresión histórica de las mujeres y las referencias simbólicas de los estereotipos sociales y culturales que demuestran las normas de género que han definido su existencia. Luego Gender Lab nos dejó su guía de acción rápida para denunciar actos de violencia contra las mujeres, que les comenté hace un momento, y esta es una herramienta práctica que muestra los pasos para denunciar casos de violencia de género,
desde la ruta de la denuncia que se debe tomar en consideración, el papel de los testigos, la valoración del riesgo, entre otros. Y puede ser utilizado por el personal de la empresa y externos. Es sumamente completa. De todas maneras, les recomendamos que la lean y la utilicen. También nos compartieron la invitación a participar en la campaña 25N de la edición 2022, enviándonos el correo de contacto en caso sus empresas estén interesadas en participar. También compartimos el cuestionario Reacción a Tiempo, que brinda herramientas básicas para que una persona que se encuentra viviendo una relación tóxica y de violencia pueda identificarla por sí misma. Este material puede ser utilizado por las áreas de recursos humanos para identificar casos de violencia en sus colaboradores. Finalmente, Conecta ha compartido su formulario de autodiagnóstico organizacional, que tiene como objetivo que las empresas puedan mapear actividades vinculadas a equidad de género y que les permita definir un programa dentro de su organización. Y también nos compartió el glosario de términos, que es un resumen de términos y definiciones en torno a la violencia de género y la tipología. Esta información puede ser utilizada como base para crear materiales de comunicación y capacitaciones al personal. Como ven, les hemos compartido un material bastante completo. Utilícenlo y si tienen alguna duda, por favor, escríbanos para resolverla. Y ahora sí, vamos a pasar a la descripción de la sesión del día de hoy. Hoy, esta sesión corresponde a acoso sexual laboral, que tiene como objetivo profundizar en las causas del acoso sexual laboral, las conductas y manifestaciones que lo evidencian, los mitos en torno a ello y el proceso para investigación, resolución de casos y construcción de una cultura de prevención en las empresas. En primer lugar, estará con nosotros Ana Paula Hurtado de Genderlab. Ana Paula hoy nos acompaña para explicarnos sobre el acoso sexual laboral, incluyendo información importante sobre las causas, consecuencias, conductas asociadas y otros aspectos relevantes de la problemática. Luego realizaremos una pequeña dinámica en la cual reflexionaremos sobre lo que significa para nosotros y nosotras la cultura de prevención y tolerancia cero. En tercer lugar, vamos a tener dos empresas mentoras que van a estar con nosotros. Por un lado, Sodimaki Maestro, y por otro lado, Química Suiza. Estas organizaciones nos capacitarán para saber cómo abordar, prevenir y gestionar el acoso sexual laboral a través de la presentación de sus experiencias para hacerle frente a esta problemática. Vamos a aprender de lo que ellos ya hicieron. Como ya estamos acostumbrados, tendremos además un espacio para preguntas y respuestas, de forma que puedan interactuar con nuestros invitados. Recuerden que a medida que vayamos avanzando en la sesión, pueden colocar sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a tomar en cuenta las preguntas que ustedes pongan ahí. Finalmente, posterior a las presentaciones de nuestros invitados, les vamos a indicar los siguientes pasos y nos prepararemos para nuestra cuarta y última sesión del programa. Así que, al igual que en las sesiones previas, comenzamos nuestra sesión con un marco teórico que nos permita ponernos en contexto de la temática central, que en esta tercera sesión es el acoso sexual laboral. Y nuestra experta de hoy, a quien le doy la bienvenida, es Ana Paula Hurtado, consultora de Genderlab. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en áreas relacionadas con violencia de género, trabajo forzoso, igualdad de género y hostigamiento sexual laboral, tanto en el sector público como en el privado. Gracias por estar aquí, Ana Paula, adelante. Hola Paloma, hola a todos y todas, hola Paloma, gracias por la introducción. Tenemos ahora que trabajar el tema del hostigamiento sexual laboral. Quiero iniciar esta presentación recordando un poco de dónde vamos a ver esta data y qué es lo que vamos a presentar. Hoy vamos a ver las 10 grandes preguntas sobre el acoso sexual laboral en el Perú, que responde a lo que nos comentaba Paloma en la parte de la presentación, ¿no? Vamos a ver cuáles son las manifestaciones típicas del hostigamiento sexual laboral, qué hacer como organizaciones de cara a tener un sistema de prevención, y vamos a terminar con una dinámica en la que nos vamos a cuestionar, ok, tenemos todo un sistema de prevención, todas las organizaciones peruanas, estoy segura de que todas sus organizaciones lo tienen, y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Esto significa tener una cultura de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral? ¿Cómo tengo que responder hacia eso? Es algo en lo que vamos a profundizar en la parte de la dinámica después de presentarles un poco la data. Quiero contarles un poco
¿De dónde viene la información que les voy a presentar? Esta información es el primer informe ELSA del 2021. ELSA es una herramienta creada por GenderLab de la mano y con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. ELSA significa Espacios Laborales Sin Acoso, y lo que buscamos es establecer una línea de base para las organizaciones de cara a la prevención del hostigamiento sexual laboral. Y ahí es cuando comenzamos a hablar ya de lo que significa la tolerancia cero. Un primer paso fundamental es saber dónde estamos parados. Es saber cuál es el punto de partida de nuestra organización en este tema para poder atacar las manifestaciones típicas y todo lo que les voy a mostrar el día de hoy. Y nuestro mensaje aquí es que es tiempo de hacernos cargo, saber que este es un problema real. Solemos pensar que el hostigamiento sexual es un problema, pero es un problema del otro, ¿no? Es un problema que sucede en la sociedad, pero muchas veces no lo entendemos como parte necesariamente de nuestro espacio de trabajo, y hoy quiero que ahondemos un poco sobre esto para entender de dónde viene la problemática del hostigamiento sexual laboral. Lo primero que quería mostrarles, vamos a tener 10 grandes preguntas aquí, como veían en el título inicial, es ¿cuáles son los costos empresariales del acoso sexual laboral en mi organización? Porque sí, hay que trabajar esto porque es lo correcto, porque efectivamente tiene un efecto en la igualdad de oportunidades dentro del espacio de trabajo, pero además genera costos empresariales, ¿no? Y lo que tenemos acá es que el acoso sexual realmente no solamente impacta en el bienestar de las personas, sino también en la reputación y en la productividad de la organización. Veamos aquí, ¿no? Tenemos que el 71% de las personas que reconocieron en la encuesta ELSA haber vivido una situación de hostigamiento sexual laboral sufrió estrés. 50% tuvo problemas de concentración, 30% reportó haber bajado o disminuido su rendimiento laboral, y 20% faltó a su trabajo o reuniones de trabajo. Entonces vemos cómo los primeros dos puntos nos hablan directamente de la afectación que tiene el hostigamiento sexual laboral en las personas, y en los siguientes dos en cómo esto afecta también el rendimiento o la productividad laboral dentro de nuestras organizaciones. Pero, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de hostigamiento sexual laboral? Solemos pensar, digamos, esto a veces se puede ejemplificar en un iceberg, que el hostigamiento sexual laboral son las manifestaciones como más duras, ¿no? Eso que está en la parte de aquí abajo, el chantaje sexual, ¿no? Como insinuaciones de promesas de mejoras a cambio de invitaciones o acercamientos sexuales, o amenazas de despido, o la atención sexual no deseada, ¿no? A partir de los acercamientos físicos no deseados, los tocamientos y demás. Pero la realidad, ahí tenemos un micro abierto, la realidad es que el hostigamiento sexual laboral va mucho más allá. Si bien estas sí son manifestaciones típicas del hostigamiento sexual laboral, comienza con lo que tenemos aquí denominado como acoso de género. Comentarios o bromas de contenido sexual o sexista, sobre la orientación sexual, las bromas homofóbicas, sobre la identidad o expresión de género de las personas, también pueden configurar hostigamiento sexual laboral, ¿no? Estos piropos, estas son las cosas que están altísimamente naturalizadas y que por mucho tiempo hemos dicho como, bueno, pero siempre ha sido así y no pasa nada, ¿no? Y es la forma en la que nos relacionamos. Eso es normalización o naturalización del hostigamiento sexual laboral. Y es lo que más sucede. Y no es que no pasa nada, ahora vamos a ver cómo esto impacta a las personas. Las personas han reportado en ELSA que esto les generó algún tipo de incomodidad o intimidación o humillación dentro de su espacio de trabajo. Entonces, vemos cómo el hostigamiento sexual laboral o el acoso sexual laboral tiene una amplia gama, que va desde el acoso de género, que son las manifestaciones más naturalizadas, hasta el chantaje sexual, que es lo que todos y todas seguramente vamos a identificar como hostigamiento sexual laboral. Y esto responde a lo siguiente, ¿no? A nuestro número 3, no hay denuncias de hostigamiento sexual o acoso sexual en mi organización. Y entonces uno dice, bueno, entonces este problema que veíamos aquí, ¿no? En el punto 2, no existe en mi organización porque no tengo denuncias. Es como el salto lógico que uno da. Pero en realidad hay que cuestionarnos y dar un paso más allá. ¿Qué tan frecuente es que las personas denuncien el hostigamiento sexual en las organizaciones? Veamos un poquito primero qué tan frecuente es el hostigamiento sexual. Tenemos que 34% de las personas encuestadas pasó por una o alguna de las manifestaciones típicas del hostigamiento sexual. ¿Cuáles son? Las que tenemos aquí. Una o alguna, ¿no? Desde el acoso de género hasta el chantaje sexual. 34%. Estamos hablando de un poquito más de la tercera parte de las personas encuestadas.
pero solamente el 4% lo reconoció como hostigamiento sexual laboral. ¿Y por qué decimos que sí pasaron por manifestaciones del hostigamiento sexual laboral? Porque todas las manifestaciones cumplen con las tres características o los tres elementos básicos del hostigamiento sexual laboral: conducta de naturaleza sexual o sexista, no deseada por la persona que la recibe y que pueda generar un ambiente de trabajo intimidatorio, sino humillante. 34 personas pasaron por manifestaciones que cumplen con estos tres elementos, pero solamente 4% lo reconoció. Y de este 4% que lo reconoció, solamente 10% denunció. Entonces, ¿es realmente la denuncia un método para saber a ciencia cierta si en nuestra organización suceden o no situaciones de hostigamiento sexual laboral? La respuesta es que no, ¿no? Porque lo que tenemos, esta brecha de acá, del 34,4%, es una brecha de conocimiento. Las personas viven el hostigamiento sexual laboral, pero no le ponen el nombre. Y ahí cuando lo viven y lo identifican como hostigamiento sexual laboral, la denuncia dentro de la organización no es su primera alternativa. Vamos a ver en un momento cuáles son las primeras. Y esta brecha de conocimiento también la vimos en la data, ¿no? Solo 90% de las personas no entiende el concepto de hostigamiento sexual laboral y solo reconoce las manifestaciones más graves, ¿no? Que usualmente están ligadas, como les decía, con el chantaje sexual y algunas de la atención sexual no deseada. 90% señala de manera equivocada los elementos del hostigamiento sexual laboral. Ahí el por qué, cuando lo viven, no lo reconocen o lo tipifican como tal. Pero entonces es bueno, vemos que tenemos una brecha de conocimiento y luego que cuando la gente sí reconoce, igual no denuncian. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que pasan por acoso sexual? ¿Qué es lo que, si no denuncian, qué es lo que están haciendo? Porque algo están haciendo. Lo cierto es que las personas viven el acoso sexual en silencio y en solitario. 3 de cada 4 prefiere evitar a la persona que la acosa. ¿Recuerdan las consecuencias que vimos en el primer punto? De estrés, problemas de concentración y ausentismo. Acá tenemos por qué sucede, ¿no? Porque prefiere evitar a la persona, por ejemplo, o no comentar lo sucedido con nadie, se lo guardan para sí mismos. 2 de cada 4 no comentan lo sucedido con nadie, y 1 de cada 4 incluso llega a pedir que le cambien de lugar de trabajo, no mediante la denuncia, sino poniendo cualquier otra excusa. Entonces, se vive en silencio y se vive en un impacto muy fuerte que llega incluso a cambiar la dinámica de trabajo. Y acá tenemos al lado derecho, ¿no? De quienes logran identificar el acoso sexual como tal, 10%, como vimos en su momento, lo reportan utilizando el canal de denuncias, 12% acude a recursos humanos, pero finalmente decide no denunciar. Ojo ahí, ¿no? Es importante también ser conscientes de lo complejo que es denunciar y entender la problemática que viven las personas. Y 29%, y esto no es un dato menor, habla con su jefe directo o jefa directo. Es muy importante, y vamos hablando ya en términos de qué hacer, que reconozcamos que hay canales que están sucediendo y que no necesariamente están preparados. El rol del líder en temas de prevención del hostigamiento sexual laboral va a ser fundamental. Porque llegan 29%, pero no escalan a los comités de intervención frente al hostigamiento sexual laboral en el sector privado o a la Secretaría Técnica en el sector público. Porque los líderes muchas veces tratan de solucionar ellos o ellas sin tener las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, tenemos que construir confianza. Primero, tenemos que hacer que las personas comiencen a reconocer lo que es el hostigamiento sexual laboral a través de estrategias que funcionen. Más trascendiendo el concepto, no hablando de las manifestaciones y demás. Luego, tenemos que generar confianza en las personas para denunciar y tenemos que trabajar con nuestro liderazgo, no solamente, y al final les vamos a dar algunos tips para ellos, no solamente para recibir de manera adecuada las denuncias y saber qué hacer, sino para evitar que dentro de los equipos se den y naturalicen estas situaciones. Y entonces, bueno, tenemos que las personas no reconocen, las personas no denuncian y hay un problema en el escalamiento de los casos. Y entonces uno dice, bueno, pero yo dentro de mi organización tengo una política de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral, pero las personas igual no denuncian, y hago comunicaciones, y hago mi capacitación una vez al año, y capacito a mi comité de intervención, pero las personas aún así no denuncian. Y esto responde a barreras que finalmente tienen una consecuencia, una base, perdón, una causa en la confianza de las personas. En el caso de las mujeres, el miedo a perder el trabajo es en el 31% de las mujeres que reconocieron haber vivido situaciones de hostigamiento sexual laboral.
por eso no denuncian, ¿no? O a ser vistas como personas problemáticas en el espacio laboral a partir de la denuncia, con 42%. Y luego tenemos que 28% siente vergüenza de haber vivido o pasado por esta situación. En el caso de los hombres, porque este es un problema que si bien no sucede más a las mujeres, los hombres también lo viven y tienen sus propias barreras, tienden a minimizar la situación. Ahí cuando lo reconocen como tal, 25% considera innecesario presentar una denuncia porque no se hizo con mala intención. Entonces tienden a como minimizarlo, ¿no? Es interesante abordar esto porque finalmente, sobre todo en el caso de las mujeres, vemos cómo está relacionado directamente con la organización, ¿no? Y con el manejo, cómo se entiende que van a ser percibidas por la organización de cara a una denuncia. Luego, 6. ¿Hay personas más expuestas al hostigamiento sexual o acoso sexual que otras? Esta es una pregunta que a mí me hacen mucho en las capacitaciones, pensando en situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros en ELSA, cuando empezamos a hacer el análisis de la data, digamos, partíamos sobre ciertas hipótesis, ¿no? Edad, tipo de trabajo y demás, pero en realidad lo que sucedió es que factores como la edad o el nivel jerárquico no fueron factores determinantes para que haya una mayor o menor prevalencia de hostigamiento sexual laboral. Podemos tener casos aislados. Yo he visto varios casos en los que aparentemente nuestra hipótesis funcionaba, pero en general no es así. De hecho, acá lo tenemos, ¿no? 39% de las manifestaciones típicas de hostigamiento sexual laboral se dieron hacia mujeres de 18 a 29 años, 37% de las que están entre 30 y 49 años. Entonces vemos como la edad, por ejemplo, no fue un factor. Y luego a nivel jerárquico vemos cómo no hay una variación importante desde el nivel gerencial hasta el de coordinadores, ¿no? 40% de los casos fueron en casos de subgerencias o similares, 39% en posiciones de coordinación, analistas o equivalentes, y 34% a nivel de gerencia general o de vicepresidencia, que es donde uno pensaría o tendría una hipótesis sobre que ahí no pasaría tanto por el nivel jerárquico. En realidad, no es así. No hay y no hemos encontrado un factor determinante sobre esto. Y entonces yo empecé hablando mucho sobre la normalización o naturalización del hostigamiento sexual laboral. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las manifestaciones más típicas? Y lo veíamos en la lámina en la que definíamos un poco lo que es el hostigamiento sexual laboral a partir de manifestaciones. En el Perú, tenemos acá la data, las personas reconocen como hostigamiento sexual en el 93% de los casos, ojo, insinuar o proponer mejoras laborales a cambio de aceptar invitaciones sexuales, o 92% amenazas de despido. ¿Se acuerdan que veíamos un cuadrito de coerción sexual? Eso es lo que nosotros identificamos como hostigamiento sexual laboral. Y solo 35% señala que los comentarios sobre la apariencia física, los piropos, pueden ser hostigamiento sexual laboral. Vemos ahí cómo las manifestaciones que estaban en la primera parte son las más naturalizadas y las que menos se identifican. Una pregunta que también nos va a surgir es, oye, pero en mi empresa ya tengo todo un sistema de prevención que además lo establece la norma, ¿no? La ley nos dice que tenemos que tener un reglamento, una política, un flujo, un comité, y está implementado, pero ¿por qué no funciona? Y no funciona porque más allá de cumplir con la norma, esta no está llegando necesariamente hacia los trabajadores o trabajadoras. 40% reportó, solo 40% reconoció de los trabajadores que formaron parte de ELSA, nos señaló no conocer o no haber revisado la política de prevención o sanción del hostigamiento sexual laboral. 34% no conoce cómo acceder al canal de denuncia y 32% no recuerda haber recibido capacitación. Ahí cuando las organizaciones nos reportaron que sí habían capacitado. Entonces, esto nos habla de cómo el sistema no está llegando a las personas, finalmente. Entonces, hay estrategias para obtener mejores resultados para prevenir el hostigamiento sexual laboral, y en realidad acá lo que es importante es que esto forme parte del discurso de la organización. ¿Ok? Que no sean capacitaciones o situaciones aisladas, sino que esto venga a formar parte de lo que se trabaja de manera constante dentro de la organización, y además tener una línea de base que nos permite identificar cuáles son nuestras manifestaciones más naturalizadas. ¿Ok? Muchas veces hay, y lo vemos acá, ¿no? Porque hay muchos mitos que nos impiden resolver los casos de hostigamiento sexual laboral. Ahí cuando llegan a comité de intervención o a recursos humanos,
vemos que tenemos estos mitos, ¿no? Por ejemplo, establecer o asignar responsabilidad a la persona denunciante por no haber parado la situación de hostigamiento sexual laboral, y entender que es una exageración, por ejemplo, sospechar sobre la veracidad. Y en estos casos es importante que nos pongamos en la situación de la persona, que podamos contarnos a nosotros mismos el caso desde las dos perspectivas, tanto desde la persona denunciante como la persona denunciada. Para ir cerrando ya con esta presentación, estoy ahí sobre el tiempo, hay que cuestionarnos mucho, y hablábamos sobre el rol de liderazgo, cuál es nuestro rol como líder, cuál es nuestro rol como personas de recursos humanos, cuál es nuestro rol como miembros del comité de intervención frente al hostigamiento sexual laboral. Y nosotros les proponemos estos 3 puntos, ¿no? Observemos hacia afuera, veamos nuestros equipos, observemos hacia adentro, veamos cómo interactuamos nosotros, y finalmente promovamos un cambio desde nuestras acciones. Aquí les dejo un QR que los puede llevar y los puede llevar a ver el informe completo y a poder hacer las interpretaciones que ustedes estimen también. Con esta parte terminamos la parte teórica o la presentación teórica de esta presentación, y lo que vamos a hacer es pasar a un Mentimeter, en el que lo que vamos a ver es, hemos visto mucho, hemos abordado a lo largo de la sesión teórica qué es el hostigamiento sexual, cómo se manifiesta, cuál es la data. Para nosotros es muy importante mostrarles la data para identificar que esto es un problema real, que tiene muchas aristas y que hay que abordar. Y estas muchas aristas responden finalmente a un sistema de prevención. ¿Qué hacer? Responde a un sistema de prevención bien implementado. Y quiero hacerles una pregunta. Ahí nos están ayudando poniendo el link de Mentimeter, voy a poner la presentación en el Mentimeter, y quiero preguntarles qué significa para ustedes tener una política de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral. Ahí les han pasado el link por el chat, el link de Mentimeter, que los va a llevar directamente al chat, así que por favor quisiera que ingresemos ahí y que me puedan poner qué significa para ustedes o para su organización, o ustedes como personas gestoras dentro de sus organizaciones también, qué es lo que significa tener una cultura o una política de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral, para poder abordarlo en los siguientes minutos que nos quedan en la dinámica. Ahí Vivian nos ha ayudado pasándoles el link por el chat. Somos 220 personas, así que voy a dar un momentito porque no me gusta presentar antes, porque luego lo sesgo sobre esto, así que vayamos ingresando. Ya tenemos 11 respuestas, vamos a esperar a llegar quizás a 20 para empezar a abrir, y para que puedan seguir participando, por supuesto. A ver, vamos a ver, tenemos ya 15 respuestas. Perfecto, ahí me van avisando por el chat que ya contestaron. Perfecto. A ver, veamos. Veamos qué salió. Listo, ahí me han ido avisando que ya iban contestando. Veamos qué es lo que nos ha salido. Nos ponen, ¿no? Acá, no permitir el hostigamiento dentro de la institución, sí, ¿no? Pero ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa no permitirlo? Tener una cultura, ¿cómo se manifiesta esto? Que tienes una declaración y compromiso respecto al hostigamiento sexual y sanciones y lineamientos de cómo abordar los casos, ¿ok? Sí. Seguir lineamientos y procedimientos y cumplirlos, no aceptar piropos, salvaguardar derechos de los trabajadores, ante el mínimo hostigamiento habrá una sanción. Es interesante porque vamos viendo cómo el tema de la sanción va apareciendo de manera como constante, ¿no? Y es una arista fundamental acá, ¿no? Que todo el hostigamiento sexual debe ser tomado en serio, debe tener una consecuencia, tomar acción, ¿no? Que me parece bien interesante. Tener un ambiente de confianza, que no se permita el hostigamiento sexual y a ver, esto de aquí, ya está. Significa el inicio, pero se tiene que socializar y controlar de manera efectiva, garantizar un lugar donde todos y todas nos sentamos seguros, fijar y dar a conocer las bases de acciones, sí, efectuar el procedimiento de investigación. Vemos que nos ligamos mucho con cómo investigar y cómo sancionar, ¿no? Que es importante y que va a ser fundamental. Generar confianza en mis trabajadores, desde ofrecerles trabajo seguro, no conozco, gracias por la honestidad.
efectuar el procedimiento, significa tomar acción desde el principio de la denuncia. Vemos cómo en gran medida las intervenciones y lo que me han ido planteando aquí están guiados hacia la investigación, ¿no? ¿Qué hacer cuando llega la denuncia, ¿no? Reforzar métodos de prevención, interesante, del hostigamiento sexual, principalmente a partir de la educación y difusión de la información, crear un ambiente seguro, poder tener un procedimiento. Vemos como, si bien tenemos algunas intervenciones que van hacia la parte de prevención, principalmente, acá por ejemplo también nos aparece, ¿no? Te va inmediatamente el procedimiento, nos vamos hacia la parte sancionadora, ¿no? Tener un marco de referencia de acción frente al hostigamiento sexual, indicando las acciones de las empresas, aclarando qué es hostigamiento sexual, para considerar el hostigamiento sexual interesante, que actuemos frente a algún caso. Entonces, me llevo mucho de lo que han puesto acá, porque en realidad han ido efectivamente al problema, ¿no? Algunas personas nos han hablado de la parte de prevención, ahí nos ponen reglas de convivencia, y otras de las de sanción. Voy a parar mi compartido acá, muchas gracias, tenemos 82 respuestas, muchas gracias. Y quiero en estos minutos de cierre, además de agradecerles por su participación, abordar lo que significa el tener una cultura de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral. Voy a seguir compartiendo esto para que podamos seguirlo viendo mejor. Y esto significa, en realidad, trascender a la parte de la sanción. Solemos pensar, y es algo con lo que muchos de ustedes han partido, y se lo digo con la crítica más constructiva del mundo, que la tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral es sancionar. Y efectivamente, es sancionar, pero no es solo sancionar. Cuando uno habla de prevención del hostigamiento sexual laboral y de lo que significa una cultura de prevención o de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral, es como si tuviésemos una moneda. Y la moneda tiene dos caras. Una de ellas está guiada hacia la sanción. Efectivamente, hay que sancionar. En nuestro país, además, es importante recordar que la sanción no significa despido, necesariamente, sino que lo que significa es que se sancione bajo alguna de las modalidades. Amonestación, suspensión o despido. Cualquiera de estas tres. Cuando hablamos de sanción, no significa despido directamente. Recuerden que hay muchos temores asociados a la denuncia. Eso es una de las caras de la moneda. Tener un procedimiento, implementarlo, llevarlo a cabo cuando hay una denuncia, llevarlo a cabo de manera adecuada y finalmente sancionar. Pero por otro lado, es una parte fundamental también que tiene que acompañar todo el proceso de tolerancia cero, digo, no el proceso de investigación, es la prevención del hostigamiento sexual laboral. Hemos visto cómo las personas viven las situaciones de hostigamiento sexual laboral y no las reconocen como tal. Hemos visto cómo las personas en general, no solamente las que pasaron por hostigamiento sexual laboral, sino en general, no saben qué es hostigamiento sexual laboral. Entonces, tenemos que prevenir para que las personas sepan lo que es el hostigamiento sexual laboral por dos motivos. Para que quienes lo realizan lo dejen de realizar. Las manifestaciones más naturalizadas muchas veces se hacen, muchas veces digo, sin la intención de acosar, ¿no? Los comentarios, las bromas, los chistes, pero independientemente de la intención con la que se realizan, tienen un efecto en las personas. Y segundo, para que las personas que lo viven también lo puedan identificar y lo puedan denunciar. ¿Ok? La prevención y la sanción son los dos pilares básicos para trabajar y tener una cultura real de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual laboral. Y, digamos, la prevención va a trabajarse de muchas maneras, depende de la organización, depende del sector, vamos por las capacitaciones y demás, pero vamos con recordemos siempre la moneda y vayamos con estas dos caras de la moneda para prevenir realmente el hostigamiento sexual laboral y luego sancionarlo cuando corresponde. Se me muteó. Con esto termino mi parte de la presentación. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Paloma. Muchísimas gracias, Ana Paula. Súper interesante ver las respuestas que hemos dado, porque yo también di mi respuesta en este espacio. Y qué importante evaluar cómo estamos avanzando en nuestras organizaciones, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra sesión con las mentorías de empresas. Y como representante de Sodimac y Maestro nos acompaña Nadia Yataco, subgerente regional de Personas y Sostenibilidad, quien presentará el Plan Equidad, Diversidad y Prevención de la Violencia que tienen. Adelante, Nadia, gracias por estar aquí.
Hola Paloma, muchas gracias. Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Gracias por la invitación. Nosotros en efecto hoy les vamos a compartir un poco acerca de nuestro plan de prevención frente al hostigamiento sexual, que hoy ya ha adquirido un nuevo nombre, que es nuestro plan de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual. Eh, Ahí está justo Adri compartiendo la presentación. Bueno, para nosotros este tema es bastante importante. Incluso hace muchos años atrás ya habíamos ejecutado una estrategia, la que nosotros llamamos EDIPEVI, que es la de la prevención de la violencia, la equidad, la diversidad y la inclusión. Y esta estrategia responde a nuestra, valga la redundancia, estrategia de sostenibilidad dentro de nuestro pilar asesores. La estrategia, como ustedes la están viendo aquí, que nos parece importante poder compartirlas, tiene muchos componentes y varios pilares, ¿no? Los pilares que ustedes lo pueden ver en pantalla son la equidad de género, la diversidad funcional, la generacional, el pilar de multiculturalidad, y la diversidad sexual, ¿no? Todos estos pilares van acompañados de diferentes programas que nos permitan poder trabajar sosteniblemente en el tiempo y poder responder justamente a la estrategia. Y los componentes están formados de nuestras políticas, tenemos una ruta de la equidad, que es un plan de capacitaciones que acompaña esta estrategia, tenemos nuestros canales de escucha, nuestro plan de bienestar, nuestro plan de beneficios y los comités, ¿no? Los comités que nos ayudan a poder revisar si el plan está siendo bien ejecutado, si hay cosas que tenemos que mejorar en el camino y atender, por supuesto, los casos que se presenten eh, relacionados a esta estrategia. Pero si nosotros le hacemos un doble clic a la parte de prevención de la violencia, allí pasamos a hablar con mucho más detalle de lo que hoy nos trae esta reunión, que es nuestro plan de tolerancia cero frente al hostigamiento sexual. Y aquí es muy importante para nosotros el poder recomendarles a ustedes el poder contar con una política. Si bien contar con una política como tal no te garantiza que podamos trabajar o te garantiza un resultado 100% positivo, sí es importante porque sostiene todas las estrategias y las acciones que tú vas a desarrollar en el camino. No es la única, definitivamente, pero para nosotros fue el primer paso y fue un paso muy importante, ¿no? Nosotros contamos con tres políticas. Una es la de diversidad e inclusión, la segunda es la de equidad de género y por último la de prevención del hostigamiento sexual. ¿Bien? Y en base a ellas nosotros hemos tratado de poder orientar todas nuestras acciones para poder responder a estas políticas para que no solamente queden escritas, ¿no? Y no solamente sea un saludo a la bandera como usualmente se podría tomar. Entonces los demás componentes lo que van a hacer es ayudar a sostener las políticas. Por ejemplo, nuestros comités, tenemos nuestro comité de intervención frente al hostigamiento sexual, donde la mitad de ellos está compuesto por representantes de la empresa, la otra mitad está compuesta por representantes de nuestros asesores y asesoras, y que justamente fueron elegidos, ¿no? Por ellos y ellas mismas. Pero adicional nosotros tenemos dos comités. Tenemos nuestro comité de sostenibilidad, de diversidad e inclusión, y nuestro comité de ética, ¿no? Ambos comités están conformados también por nuestro comité ejecutivo y representantes de nuestros asesores y asesoras. En conjunto podemos nosotros abordar todos los casos que estén relacionados a violencia en las diferentes manifestaciones, porque recordemos que nuestro comité de intervención frente al hostigamiento sexual responde exclusivamente a los casos o las situaciones compatibles con acoso sexual. Sin embargo, los otros comités nos permiten también responder a cualquier tipo de violencia. El tercer frente para nosotros importante es la parte educativa. Nosotros contamos con diferentes programas de capacitación, algunos que son dirigidos exclusivamente a nuestros asesores y asesoras. Son capacitaciones periódicas, de manera bimensual. Nosotros les compartimos información que ellos pueden tener acceso tanto de manera virtual, porque tenemos una plataforma donde pueden tener acceso a estas, y también nos pareció importante y además fue una necesidad el poder tener espacios de comunicación abiertos, es decir, no dejar de lado las capacitaciones presenciales, ¿no? Para nuestros y asesoras era muy importante tener estos espacios de comunicación. Y todos estos están enmarcados dentro de la ruta EDIPE.
¿no? Nuestro plan Convive está dirigido específicamente a todos los miembros del comité, a nuestros miembros del Comité de Sostenibilidad, de Ética y el de Prevención del Hostigamiento Sexual. Y aquí nosotros les podemos compartir diferentes temas, ¿no? Temas que nos ayuden a poder prepararlos también como embajadores de nuestra cultura y sean referentes, ¿no? de nuestra cultura de paz y de respeto. Algunos talleres dirigidos que les voy a contar al final, que ya son más transversales también a nuestros proveedores de servicios, y nos parece importante también capacitarlos sobre los canales de denuncias, que en un momento ya entro un poquito más a detalle allí. Nuestro cuarto frente es el de la sensibilización y comunicación. Visibilizar los comportamientos compatibles con hostigamiento sexual, el poder mostrar cuáles son aquellos comportamientos o la forma de comunicación que han sido normalizados en el tiempo, pero que no son correctos, es importante, ¿no? Nuestro quinto es nuestras líneas de denuncias. Nosotros hemos puesto a disposición de todos nuestros asesores y asesoras diferentes canales para que puedan denunciarlos de manera ya sea anónima, de manera presencial, ¿no? o inclusive colocando espacios que, si bien no están diseñados exclusivamente para esto, sí nos permiten poder identificar algunas situaciones como nuestras reuniones de confianza. El sexto frente es el de acompañamiento emocional. Aquí es súper importante que nosotros podamos tener algún respaldo emocional para las personas que sean víctimas, estén atravesando un proceso de hostigamiento sexual o incluso sean testigos. Nosotros contamos con nuestro programa Confía, que nos brinda el soporte emocional y psicológico 24/7. Nuestro séptimo frente es el de los aliados, ¿no? Es importantísimo poder rodearnos, y nos ha funcionado súper bien, poder contar con apoyos de diferentes instituciones que nos den soporte, nos acompañen, eso, nos asesoren y nos ayuden también a poder aterrizar lo que nosotros queremos crear, ¿no? Nosotros contamos, por ejemplo, con nuestros aliados como Equales, Gender Lab, ¿no? con su herramienta ELSA, Presente, Pride Connection y el mismo Ministerio de la Mujer. Creo que por ahí había un micrófono activo. Y nuestro último frente es la de mejora continua. Si ustedes tienen la oportunidad de poder diagnosticar su espacio de trabajo, háganlo. Para nosotros fue importantísimo, y además también representó una gran oportunidad de poder flexibilizar el plan que habíamos creado antes de poder diagnosticar nuestro propio espacio. A través de ELSA nosotros hicimos una encuesta el año pasado, y la encuesta respondió varias preguntas que de repente en el día a día no era posible para nosotros respondernos, como por ejemplo la tolerancia que hay frente al hostigamiento sexual. Teníamos un número de casos muy, muy reducidos, pero el reporte nos abrió todo el panorama, y nos dimos cuenta que habían muchísimos comportamientos muy normalizados y que muchas personas habían pasado por situaciones de hostigamiento sexual, pero lamentablemente no las habían reconocido. Entonces esto nos permitió poder ajustar nuestro plan, poder ponerle un poco más de foco a algunas acciones más preventivas, por supuesto, ¿no? Y lo siguiente dentro de mejora continua para nosotros es elaborarnos nuestros indicadores de manera semestral, que los revisamos en nuestros comités para poder tomar acción también y analizar si lo que estamos haciendo hoy está funcionando o no. Como les puedo contar desde nuestra propia experiencia que cuando nosotros empezamos a desplegar nuestro plan y a hacerlo visible, nuestros casos aumentaron. Y hasta cierto punto, ¿no? Si bien te genera un poco de preocupación, también fue bastante alentador, porque las personas estaban visibilizando el hostigamiento sexual como una forma de violencia. Cada vez se normalizan menos los comportamientos, y definitivamente esto representa un reto, ¿no? Un reto de poder seguir manteniéndolo sostenible en el tiempo. Bien. Ahora les comparto algunos ejemplos de los componentes de los que ya les hablé. Por ejemplo, de nuestras políticas. Nosotros hemos puesto a disposición las políticas en nuestras plataformas virtuales. Nosotros tenemos algunas plataformas de comunicación como el Workplace, que es una red social interna, ¿no? Y también tenemos una plataforma donde nuestros asesores y asesoras tienen sus documentos importantes, desde las boletas
hasta las políticas, y las tienen a disposición durante todo el tiempo, y en el momento que quieran pueden acceder a ellas, ¿no? Y estas políticas, como les decía, sostienen todo el plan que nosotros estamos creando después de ellas. ¿Bien? Otro ejemplo de nuestros componentes, Adri, podríamos pasar por favor a la siguiente, es poder visibilizar la postura de la empresa, ¿no? Si nosotros tenemos o contamos con un plan, es importante que todas las personas, todos los miembros del equipo lo puedan conocer. Y el poder tener como protagonistas a los altos mandos de la organización también tiene un impacto diferente, un impacto bastante positivo, ¿no? En este caso nosotros desarrollamos como primera estrategia de nuestro plan de comunicación para visibilizar nuestro plan de tolerancia cero, es presentar la postura, ¿no?, de la organización frente a esta manifestación o este tipo de violencia, con nuestro gerente general y nuestra gerenta de personas. Les vamos a compartir el video para que ustedes lo puedan ver. Es chiquito, dura solo 1 minuto. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta a través de conductas de connotación sexual, discriminatoria o sexista, y puede darse de forma presencial o virtual. En el Perú, solo 2 de cada 100 mujeres que sufren de hostigamiento sexual laboral denuncian formalmente utilizando los mecanismos de su empresa. Tenemos que cambiar la realidad. Para nuestra familia, Sodimac y Maestro, prevenir el hostigamiento sexual es fundamental para mantener un ambiente laboral donde todos y todas vivamos con autenticidad, libres y en un entorno que nos brinda seguridad en todo momento. Es por eso que día a día trabajamos para construir un clima libre de violencia a través de nuestra estrategia EDIPEVI, Equidad, Diversidad y Prevención de la Violencia. El hostigamiento sexual se da tanto en hombres, mujeres y personas no binarias, es decir, que puede darse entre todo tipo de personas sin distinguir género, orientación sexual, como tampoco excluye posiciones ni jerarquías. Además, no necesita ser reiterativo o ser rechazado para ser considerado como tal. Si alguien te hace un comentario o broma en doble sentido, sexista, piropos o insinuaciones. Si alguien te pide algo a cambio de condiciones, aprovechando su posición de mayor jerarquía. Si alguien te invita a salir y no acepta la palabra no o tu silencio. Si alguien invade tu espacio físico a través de un roce o tocamiento indeseado. Si alguien invade tu espacio virtual a través de un mensaje con connotación sexual u ofensivo. Si eres testigo o víctima, denúncialo o denúnciala en el canal de Integridad, en el Comité de Hostigamiento Sexual o con tu JDA. Porque juntos nos cuidamos. Bien, este material nosotros lo compartimos desde la inducción, es decir, desde el primer contacto que tienen nuestros asesores y asesoras con la organización. Bien. Desarrollamos también algunas piezas comunicacionales, estas piezas gráficas que también las compartimos por Workplace, y en este caso nosotros citamos las manifestaciones que ya hemos visto, ¿no?, o aquellas que, de acuerdo al reporte ELSA, han sido toleradas a través del tiempo. También nos damos espacio para poder tener algunas reuniones con especialistas que nos puedan hablar un poco más acerca de las consecuencias del hostigamiento sexual. Pasemos por favor, Adri, y ya para ir terminando con la presentación, queríamos presentarles esto que es nuestro plan Convive, que es dirigido para todas las personas que atienden casos de violencia dentro de la organización, y que está enfocado, ¿no?, en poder asegurarnos que sean representantes, ¿no?, efectivamente de nuestra cultura de diversidad, de inclusión y de prevención de la violencia. Estos son algunos temas que nosotros abordamos y que definitivamente nos aseguramos que realmente suceden los plazos que nos hemos determinado, en este caso de manera bimensual. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y nuestros canales de denuncia, ¿no? Nosotros contamos con nuestro comité y lo visibilizamos así, los exponemos como miembros que pueden atender denuncias y que pueden recibir de primera mano, ¿no?, un caso de hostigamiento sexual, personas a las que tú puedes recurrir y conversar con ellas porque son especialistas en el tema. También nuestras jefas de recursos humanos, que en la organización le llamamos jefe de desarrollo del asesor,
Y por último, nuestro canal de integridad, ¿no? El canal a donde tú puedes recurrir, ya sea de manera telefónica, ingresando a través de la página web o mandando un correo electrónico, siendo anónimo o dejando tus datos. Y todas estas denuncias van a llegar luego al Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual para que se pueda abordar el caso como tal. Pasemos a la siguiente, Adri. Aquí lo que vamos a ver es un poquito el deadline, es el flujo que nosotros utilizamos para la presentación de la denuncia. Una vez que llega esta, nosotros en automático lo que hacemos es activar todas nuestras medidas de protección, el darle el soporte emocional, la contención psicológica que necesite en ese momento, el poder reportar al Ministerio de Trabajo como lo indica la norma. Nuestro comité utiliza 2 semanas para poder investigar todo lo referente a esta situación y todo lo que nos permita poder llegar a una conclusión objetiva y clara. Emitimos un informe. Este informe se le deriva a ambas partes para que puedan conocer cuáles han sido las conclusiones y se les dé también la oportunidad de presentar alegatos si es que no están de acuerdo con ellas antes de emitir el informe final, ¿no? Y por último, Adri. Y por último, nosotros hemos construido nuestro programa este año que se llama Juntos Construimos Sostenibilidad. Es un programa de desarrollo a proveedores y en este programa lo que nosotros estamos tratando de hacer es invitar a no solamente a los trabajadores o los colaboradores de nuestros proveedores de servicios, sino también a las personas que dirigen estas empresas para poder capacitarlos en temas importantes como la prevención del hostigamiento sexual, la equidad de género, la atención inclusiva, y también sobre ética y cumplimiento, ¿no? Ya iniciamos desde el mes pasado y los resultados son bastante positivos, ¿no? Eso era lo que queríamos compartirles hoy. Estos son algunos de los indicadores que nosotros hemos podido recopilar en estos ya 2 años que venimos trabajando con este plan. Así que muchísimas gracias. Quedamos abiertos también para las preguntas que nos puedan hacer. Muchísimas gracias, Nadia, por esta presentación. Vamos a continuar y nuestra segunda empresa mentora es Química Suiza, que hoy presentará el movimiento No es Normal. Para contarnos más al respecto, se encuentra con nosotros Francisco Samamé, gerente de Relaciones Laborales. Adelante, Francisco, bienvenido. Hola Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias también a Ana Paula y a Nadia por todo el preámbulo. En verdad, data súper interesante e iniciativas también súper bacanas. Y yo les voy a contar un poquito de cómo es que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2019 en Química Suiza. Todo el tema de hostigamiento sexual, los quiero primero con un video, no sé si pueden ayudar en colocarlo. Casi no llegó a marcar tarjeta. Mi hijito no me quería dejar salir de casa. Que la lonchera, que la ropa, que esto, que el otro, y encima ahora con las clases presenciales. ¿Tú tienes hijos? Hola Miriam. Vivi, ¿cómo estás? Te dejé unos mensajes en Facebook. ¿No los viste? Oye, me encantó tu foto de perfil. ¿Dónde es, ah? ¿En la playa? Parece que no hay ánimos de conversar hoy. No es eso, Carlito, sino que nos agarras en pleno almuerzo. Bueno, las dejo. Bien fastidioso, Carlos, ¿no? Hasta que me molesta ese tiempo. Él es así, bien lindo, bien social. Carlos solamente quiere hablar. Pero, Es normal, Vivi. bueno, no importa. No te preocupes, Carlos es muy buen chico.
Perfecto. Muchas gracias. Sí, de hecho, ese es el programa que nosotros tenemos dentro de la empresa. Ahora les voy a contar un poquito cómo es que nosotros abordamos todos los casos de hostigamiento sexual. No sé si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Estamos proyectando la idea de hacer estos videos y de tener esta campaña en el año 2009. Esto porque básicamente, y tomando la información que nos mostró Ana Paula, las denuncias en realidad nosotros éramos conscientes que no representaban el número real de casos de hostigamiento dentro de la empresa, ¿no? Y nosotros en realidad queríamos generar una cultura de cero tolerancia al hostigamiento, y para eso sabíamos que iba a ser un trabajo de largo aliento, y hemos hecho diversas campañas que las vamos a revisar ahora. De hecho, en ese QR que pueden ver en la pantalla están algunos de los materiales que nosotros tenemos, que en verdad se los compartimos con todo gusto, y consideramos que es material que puede ser replicado también en otras compañías. Tenemos algunos videos y también cómo es que nosotros abordamos estos casos, ¿no? Entonces ahí a través de ese QR pueden acceder. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo abordar el hostigamiento, ¿no? Adelante, por favor. Primero nosotros tenemos, bueno, la norma, ¿no? Esta norma, la mayoría de nosotros la debe conocer, debemos tener ya el comité de hostigamiento implementado. De hecho, la norma ha cambiado bastante durante el tiempo, nos parece súper interesante, y desde el punto de vista de nosotros, en realidad es una norma bastante potente, bastante alineada también con los requisitos de la OIT, pero también hay muchas cosas que podemos hacer más allá de la ley, ¿no? Aparte de tener las capacitaciones, aparte de tener las evaluaciones que son súper relevantes, y acá Elsa nos ayudó mucho durante el año 2020, 2021, los reglamentos y todo, ¿cómo es que realmente esto hace que genere una cultura de confianza dentro de la compañía para que las personas no tengan miedo de denunciar y que reconozcan que están siendo víctimas de hostigamiento también, ¿no? Entonces, por ahí es que nace todo este tema de ir más allá de la norma. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros tenemos de abordaje y cómo es que nosotros vemos el tema de hostigamiento dentro de la compañía cuando nos llega algún caso, ¿no? Primero, es el awareness, ¿no? O sea, generar esa conciencia, y esta conciencia tiene que ser generada a todo nivel, ¿no? Y ahí Ana Paula nos da un dato bien importante. A veces las denuncias llegan, pero lamentablemente llegan a alguien que de repente no está capacitado, que puede ser un mando medio, un supervisor, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegar y tener esta conversación y hablar de este tema que puede sonar a tabú, a todos los niveles, es súper relevante, ¿no? Y acá hay un temor muchas veces, y nosotros lo teníamos al inicio también, de, oye, mejor no hablo de esto porque puede pasar que comienza a recibir más denuncias, ¿no? Es una carga adicional, y aparte, ¿cómo va a quedar mi empresa si es que tengo más denuncias? Y en realidad es algo que no, es miedo que no tenemos que tener, ¿no? Porque es algo que está pasando, y la idea es que lo visibilicemos y que generemos realmente una cultura de confianza a través de la forma en la que nosotros atendemos esto, ¿no? El segundo punto es formalizar y protocolizar. Nosotros en realidad da la coincidencia de que las personas que vemos los temas de hostigamiento y de diversidad en general en la compañía somos abogados, con lo cual todo lo tenemos por escrito, y es algo que nos ha funcionado mucho. De hecho, en la encuesta ELSA del año 2021 estamos en casi todos los indicadores por encima del benchmark, y en uno de los que más bajo tenemos es, y lo vamos a ver de qué manera estamos atacándolo ya desde ahora, en el conocimiento de la norma, del reglamento en sí, de cómo atacarlo, ¿no? Y eso es básicamente porque, claro, suele ser algo súper jurídico, de repente algo no tan digerible, y vamos a ver de qué manera hemos hecho para que esto no suceda, ¿no? Luego, comunicar y sensibilizar a todo nivel, eso es súper importante, y vamos a ver también cómo es lo que hemos trabajado nosotros. Y sobre todo, nosotros en realidad somos una empresa distribuidora, tenemos diversos públicos, con lo cual la comunicación no puede ser igual para todos, ¿no? O sea, los casos que observemos, la forma en la cual hagamos esta comunicación, esta llegada de la información tiene que ser distinta también. Y por último, capacitar y evaluar, ¿no? E ir acá, y en cada uno de estos puntos es tratar de ir un poquito más allá de la ley, ¿no? No cumplir solamente con la capacitación para el comité, la capacitación al ingreso, sino de repente ir más allá para que generalmente se genere esta cultura, ¿no? Al interno de la compañía. Adelante, por favor. Entonces, también queríamos ver cuáles eran los principales retos y obstáculos, ¿no? Y el primero es que las personas no se reconocen como víctimas, ¿no? Y acá hay un tema bien importante también que mencionó Ana Paula, vinculado a que hay muchas conductas que están normalizadas en nuestra sociedad y que
a pesar de ser hostigamiento, que pueden realmente generar en una persona un disgusto o no sentirse en un lugar cómodo, dicen, oye, de repente voy a hacer esto y no es hostigamiento y voy a perder el tiempo, ¿no? Entonces, hablar de qué forma se representa el hostigamiento, cómo se hace, es algo muy relevante y es algo en lo que nosotros hemos hecho mucho énfasis en todas las campañas de comunicación y capacitaciones que hemos realizado, ¿no? El segundo reto es ir más allá de los requisitos legales, ¿no? Muchas veces es bastante cómodo quedarnos con lo que dice la norma y de hecho, de repente de protección o lo que fuera estar bien, pero ¿eso es lo que queremos? O sea, ¿queremos solo cumplir un requisito legal o de repente queremos cambiar la cultura y tener un cambio en el mindset de las personas y que entiendan cómo es que se representa el hostigamiento? Creo que por ahí es a donde tenemos que apuntar. Y el tercer punto es el no manejo de claves. Está alineado, de hecho, con el primer punto, ¿no? ¿Cómo es que se manifiesta, no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tiene que haber reiterancia? ¿No tiene que haber reiterancia? ¿Tiene que haber un rechazo? ¿No? ¿No? Por ahí también tiene que ir. O sea, la gente de repente no conoce esto. Los colaboradores y colaboradoras no es que sepan esto y replicarlo y tener ahí una constante comunicación de esto es bien importante, ¿no? Además de comunicar también los canales de denuncia. Adelante, por favor. Entonces, así es que nace No es Normal. No es Normal nace dentro del programa La Franja de la Igualdad, que salió en el año 2019 para Química Suiza. Es un programa macro de diversidad. Y dentro de este programa tenemos diversos ejes, ¿no? Dentro de estos ejes tenemos, por ejemplo, el de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, conciliación vida familiar, y tenemos No es Normal como el eje vinculado a la prevención del acoso sexual y de la violencia, ¿no? Ese es uno de los ejes en los que más hemos trabajado junto con la comunidad LGBT dentro de la compañía, y a la fecha ya venimos viendo resultados, ¿no? Pero ¿qué es No es Normal? ¿No? Adelante, por favor. No es Normal es un movimiento que lo que pretende es prevenir y sensibilizar sobre conductas de hostigamiento y violencia que están de repente socialmente toleradas, ¿no? Y también que no son denunciadas. Como comentó también Ana Paula, muchas personas lo que dicen es que mejor me quedo en silencio, ¿no? No va a tener ningún tipo de resultado esto que me está pasando, ¿no? Entonces, por ahí no va, ¿no? Por ahí no va y cambiar esta cultura, realmente hacer un cambio cultural es algo que tenemos que enfocarnos y es en lo que nosotros estamos trabajando a la fecha. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo estructurarlo? Y esto va bastante de la mano también con la propuesta de abordaje, ¿no? Primero, en el awareness. O sea, tratar de realmente hablar de esto y generar conciencia a todo nivel, ¿no? Nosotros hemos realizado diversas acciones en estos 3 años, como la entrega de kits, ¿no? A través de flyers para todos los colaboradores que trabajan en presencial. Hemos realizado campañas de comunicación a través de mailing, de WhatsApp, y son constantes, de hecho tienen ya una periodicidad bimensual, y aparte de que tenemos también intervenciones en lugares de alto impacto, ¿no? O sea, los baños, comedores, lugares donde va la gente siempre, ¿no? Los colaboradores y colaboradoras están constantemente, tenemos las líneas de denuncia, de qué manera se representa el hostigamiento, entonces es algo que venimos trabajando durante mucho tiempo. Y algo que nos ha ayudado mucho acá es los diagnósticos, ¿no? De hecho, trabajamos con ELSA y con el modelo de igualdad de género de la OIT, y nos ha permitido ver en qué aspectos enfocarnos en en determinado público. No es diferente un público que sale a campo de repente que un público operario que está dentro de un solo local, ¿no? Adelante, por favor. Luego los protocolos, y como les comentaba, para nosotros, que somos abogados dentro de la compañía, los protocolos han sido súper importantes y de hecho han tenido una llegada también súper relevante cuando hemos tenido estos mapeos de cómo estamos llegando con el tema de hostigamiento. Y esto porque lo que no está escrito, ¿no? De repente no está tan reconocido también dentro de la compañía como algo real, como un compromiso real de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos protocolos, flujogramas, los actos también de derecho, el acta de derechos para el denunciante, todo está protocolarizado, todo está debidamente sustentado con la firma del comité de gerencia, y todo esto es debidamente comunicado de manera temporal también para todos los colaboradores y colaboradoras de la compañía, ¿no? Entonces, esto es súper importante. De hecho, en la web van a encontrar mucha de esta información. Si necesitan algo más información, nos avisan y les podemos compartir sin ningún problema. Adelante, por favor. Luego tenemos el tema de
comunicación, y creo que este es uno de los principales para efectos de generar el cambio cultural que estamos buscando, ¿no? Recordatorios bimensuales, como les comentaba, la colocación de afiches en zonas estratégicas, el lanzamiento de la página web No es Normal, que es a la que le damos acceso a través de este QR, la conmemoración de fechas relevantes, y por último la omnicanalidad, ¿no? No es igual llegar a todos los públicos de la compañía, entonces entender esto también es súper importante. Adelante, por favor. Y por último, capacitar. Y acá hay un tema bien importante, que es capacitar no solo con lo de la ley. Nosotros tenemos además, por ejemplo, un e-learning que de hecho nos ha ayudado un montón a llegar a todos los colaboradores y colaboradoras de la compañía, y de hecho es un curso mandatorio dentro de la empresa. Entonces eso nos ayuda a que los conceptos claves y las líneas de denuncia estén debidamente reconocidos, ¿no? Además, la capacitación para mandos medios y de cómo atender estos casos, cómo derivarlos, es súper relevante. Adelante, por favor. Entonces, esto además está sistematizado, esto lo revisamos de manera temporal con el comité de intervención, y además es un reporte que nuestra gerencia general nos ha pedido revisar, ¿no? Además, esto nosotros lo tenemos a través de un flujo, ¿no? Adelante, por favor, para poder ver el flujo. En el que no solamente cumplimos con los requisitos legales, sino que hemos puesto algunos plazos adicionales dentro de este flujo, ¿no? Por ejemplo, el traslado de la denuncia para el denunciado para descargos es de 2 días, es algo que la norma no lo tiene y que nos ha funcionado bastante bien para atender el caso también dentro de un plazo óptimo, ¿no? Adelante, por favor. Adelante. Adelante, una más, por favor. Perfecto, entonces, eso es algo súper importante. También no hemos tenido la fecha, se han elevado el número de casos un montón, y era lo que nosotros estábamos buscando, porque sabemos que es la realidad dentro de todas las compañías en realidad. Y claro, el caso de falsas quejas en realidad, porque hay muchos sesgos respecto de esto, es muy bajo, ¿no? Es menos del 1%. Entonces, bien importante que acá sepamos esto y lo reconozcamos, digamos, al momento de atender esas denuncias, ¿no? Ya para terminar, adelante, por favor. Una más, por favor. Y con esto cierro, porque de hecho se me está quedando corto el tiempo, es qué tipos de pruebas podemos utilizar. Y eso es un tema bien relevante, porque muchas veces las personas dejan de denunciar porque consideran que no tienen pruebas suficientes, ¿no? Entonces, además de la declaración del testigo, de los documentos, de pruebas, fotos que de repente puedan hacer que el caso sea bastante sólido, que la decisión sea bastante también sólida al momento de tomarla, nosotros en realidad en muchos de los casos hemos utilizado solamente la prueba, la declaración de la víctima y de testigos para poder llegar a una sanción, ¿no? Y esto es porque hay que buscar elementos, y hay elementos también legales que podemos compartirlos sin ningún problema, que nos ayudan a que reconozcamos estas formas de violencia, y que sepamos cuándo nosotros sentirnos cómodos al momento de tomar una decisión sin la necesidad de tener de repente una foto que en muy pocos de los casos de hostigamiento se puede dar, ¿no? Con esto voy terminando. De hecho, tenía ahí unas láminas de KPI, pero se las podemos compartir después, más adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta presentación, súper interesante también. Y ahora queremos pasar a nuestro momento de preguntas y respuestas. Como les comenté al principio, la idea es que puedan levantar la mano, tienen que ir a la parte de abajo donde dice reacciones, y ahí van a poder encontrar el iconito de levantar la mano. Vamos a utilizar el orden por el cual levanten la mano, y aquellas preguntas que no tengamos tiempo de responder por cuestiones del espacio, las vamos a responder en el mail que vamos a enviar. Así que tenemos espacio para 2 preguntas, y le voy a dar la palabra a Giancarlo Saetoni. Giancarlo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera hacer una consulta sobre cómo determinar si realmente es acoso, o sea, cómo determinar que una denuncia no es una falsa denuncia, porque lo que para uno puede ser realmente un acoso sexual, para otra persona puede ser un apoyo. O sea, ¿cómo podemos medir la intencionalidad a la hora de poder hacer esa investigación?
Gracias, Giancarlo. Voy a dirigir tu pregunta hacia Ana Paula, que creo que puede darnos una respuesta. Sí, gracias Paloma, gracias Giancarlo. Es bien interesante la pregunta porque nace precisamente de una duda que siempre se tiene. Oye, esto es subjetivo y esto efectivamente lo es, ¿no? El concepto mismo de hostigamiento sexual laboral nos habla de conductas de naturaleza sexual o sexista no deseadas por la persona que las recibe, ¿no? Esto trasciende la intencionalidad con la que se realizan las conductas. ¿Por qué? Esto no solamente es parte del concepto del hostigamiento sexual laboral, sino de cualquier situación de violencia. El hostigamiento sexual es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque independientemente de la intención con la que se realizan las conductas, esto puede generar las consecuencias en las personas que las viven. Efectivamente, una misma conducta puede ser percibida como hostigamiento sexual laboral por una persona y no por la otra. Porque se puede basar en una relación de confianza y demás con la persona que realiza la conducta, lo que queramos. Pero efectivamente va a depender de la persona que recibe la conducta, ¿no? Y esta duda que tú planteas es bien interesante porque viene de un cambio normativo, ¿no? Justo Francisco hace rato decía como, es interesante ver todo el cambio. Claro, y los cambios normativos responden a cambios sociales también, ¿no? Antes, la definición de hostigamiento hablaba de la intención con la que se realiza. Hoy en día, la perspectiva de la que se ve en las situaciones de hostigamiento sexual laboral es la perspectiva de la víctima o de la persona que denuncia. Entonces, esa va por ahí la respuesta y me parece bien interesante porque es una duda muy común, muy presente, y de hecho, de la data de ELSA, cuando planteamos los elementos del hostigamiento sexual laboral, la gente suele preguntarnos por la intencionalidad. Pero esa es la respuesta, depende de cómo son recibidas las conductas por las personas que la viven, porque quien vive las consecuencias es esta persona. A ti, Giancarlo. Muchísimas gracias, Ana Paula. Le voy a dar el pase ahora a Juan Francisco. Hola, muchas gracias. Buenos días, excelente las presentaciones de hoy. Solo tenía una pregunta también para Ana Paula. Justo habló de los elementos y quería tener claro, refrescarme cuáles esos 3 elementos del acoso sexual que me parecieron súper importantes, que los mencionaste muy rápidamente, pero me parecieron súper importantes porque creo que eso es la base para cualquier, digamos, cualquier tema de prevención, inclusive de sanción. Yo creo que eso es sumamente importante. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, sí, claro. Los 3 elementos son, 1, conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Ahí, ojo, ¿no? Porque cuando hablamos de conductas de connotación sexual, tendemos a pensar en manifestaciones muy directas, ¿no? Como los tocamientos o aquello que tiene una intención de tener algún tipo de relación sexual y de esta naturaleza. Pero en realidad, cuando hablamos de conductas de connotación sexual, hablamos de lo que tiene contenido sexual, ¿no? Por eso cuando le ponía la lista de manifestaciones, veíamos, por ejemplo, los piropos o los chistes sexuales. Un chiste o un piropo no necesariamente tiene la intención de establecer algún tipo de relación sexual, sino que tiene contenido sexual. Y en el lado del sexismo nos basamos en estereotipos de género. De conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. 2, no deseada por la persona que la recibe. En este punto hablamos de consentimiento, de si la situación o la manifestación es bienvenida o no. Y 3, que pueda generar o tenga la posibilidad de generar un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda afectar la situación laboral o formativa por los practicantes de la persona que vive las conductas. Esas son las manifestaciones. Perdón, los elementos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas y Ana Paula por tus respuestas. Voy a terminar esta sección de preguntas y respuestas con una pregunta que ha dejado Jocelyn en el chat que me parece sumamente importante y ella la dirige a Francisco. Y la pregunta es si cuentan con indicadores sobre la eficacia de sus capacitaciones, campañas o sensibilizaciones sobre el personal operativo. Sí, de hecho, ahí les podemos compartir la presentación sin ningún problema, porque al final mostrábamos un poquito los KPIs que nosotros medimos, ¿no? Y de hecho medimos el nivel de satisfacción y también les tomamos una prueba, tanto en las capacitaciones que hacemos en virtual, como las capacitaciones, digamos, presenciales que damos al personal operativo, pero creo que el mayor indicador para este público al menos es el nivel de denuncias, ¿no? De hecho, el nivel de denuncias en este público, que suele ser, al menos en nuestra experiencia, de repente el más vulnerable, se ha incrementado
un montón desde que comenzamos con la campaña, ¿no? Entonces, creo que por ahí es que nos damos cuenta que la gente realmente está reconociendo el hostigamiento y está sintiendo que la compañía está también teniendo una cultura de cero tolerancia en el sentido de que toma acción de manera inmediata cuando recibe uno de estos casos, ¿no? Entonces, tenemos los KPIs que medimos, los podemos compartir sin ningún problema. Si tienen alguna duda, en verdad también me pueden contactar sin ningún inconveniente, pero yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, vamos a ver, y como dijo Ana Paula, lo estoy tomando en varias partes como referencia, muchas personas prefieren quedarse en el silencio, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que comiencen a llegar más denuncias nos hace dar una luz de que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Gracias, Francisco. Quiero aprovechar un par de minutos extra que tenemos y de repente puedes compartirnos estas láminas finales que nos dices con los KPIs y con los aprendizajes que han tenido de la implementación. Sí, sin ningún problema. A ver, Oscar, ¿me puedes ayudar compartiendo, por favor? Sí, estoy abriéndolo y si me dan 30 segundos, yo creo que se logra. No te preocupes, esperamos. Creo que esto de los KPIs que nos has comentado, Francisco, es sumamente importante porque nos ayuda a realmente medir si es que lo que estamos haciendo está siendo efectivo. Entonces, por eso... No, y sobre todo de cara a las reuniones que nosotros tenemos tanto con el comité de intervención como con el comité de gerencia, es súper relevante para que se den cuenta de que es una realidad que está viviendo dentro de la compañía, ¿no? Entonces no es algo que lo estamos hablando por teoría, sino que es algo que realmente pasa. De cara de repente a llevar esta información a nuestros comités de gerencia es bastante relevante, ¿no? Igual mientras Oscar va ayudándome a compartir la pantalla. Primero nosotros tenemos, bueno, KPIs relacionados a la cantidad de capacitaciones brindadas, ¿no? Tanto número de capacitaciones como el porcentaje total de capacitaciones también que hemos dado al personal, tanto en virtual como en presencial, ¿no? Otro tema que también nos ha ayudado un montón es ELSA, para tener KPIs relevantes, ¿no? En cómo es que nosotros, digamos, nuestro sistema está llegando a los colaboradoras y colaboradores dentro de la compañía, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ahí tenemos una lámina en la que vemos que el 98% de los colaboradores y colaboradoras confían en nuestro sistema de prevención. Entonces es algo que se da no solamente por el tema de las campañas de comunicación de repente, sino también por las capacitaciones que les hemos dado, ¿no? Y el 97% de los colaboradores y colaboradoras considera que tenemos una política de cero tolerancia a la violencia, ¿no? Y yendo a otros indicadores adicionales, tenemos KPIs de números de denuncia, como les comentaba, creo que este es uno de los principales de cara a ver cómo es que está funcionando, ¿no? Si sabemos que está llegando más casos, es porque estamos haciendo bien, porque los casos de hostigamiento, como dijo Ana Paula, pasan, sino que muchas veces están ocultos, ¿no? Número de horas de capacitación persona, los números de comunicados y visuales, ¿no? El engagement de las publicaciones, nosotros sabemos cuántas personas abren las publicaciones que hacemos, porque las dirigimos a la página web que tenemos, entonces también sabemos qué tanto interés hay dentro de la compañía sobre este tema, y en realidad nos hemos sorprendido porque hay mucho interés en entrar a este tipo de publicaciones. También el número de medidas de protección brindadas, y también medimos los objetivos. Nosotros tenemos un comité de equidad, diversidad, equidad e inclusión, y les ponemos objetivos al squad, ¿no? Como para hacer que realmente tengamos este cambio cultural y medimos que estos objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, básicamente esos son los KPIs que tenemos. Igual en algunos hemos puesto porcentajes por ser información algo confidencial dentro de la compañía, pero como les decía, si tienen alguna duda de cómo es que hacemos esta medición, porque es lo que a veces más cuesta, no hay ningún problema, nos pueden contactar a través de Vivian o de ustedes para que se los compartamos y de repente tengamos hasta una reunión chiquita, no hay ningún problema. Buenísimo, Francisco, muchas gracias. Acá tengo un par de preguntas adicionales y voy a hacer la que Enrique nos deja, que es, si puedes, Francisco, por favor, dar a las compañías incipientes en estas políticas y que desean iniciar a implementar medidas preventivas con este enfoque, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar?
Yo creo que con capacitaciones, ¿no? Primero capacitaciones en las que se hable del tema de manera abierta y sin tabús. Eso es algo bien importante. Segundo, capacitar a los mandos medios y al comité de gerencia es súper relevante porque es finalmente donde a veces llegan, ¿no? O sea, nosotros tenemos como normativa, como el flujo regular que llega a recursos humanos al canal ético, pero normalmente las personas, a pesar de que lo conocen, de repente no quieren ir por un tema de confianza y van con el jefe directo. Y como dijo Ana Paula también, muchas veces estas personas quieren solucionarlo de una manera propia, ¿no? Y de repente no tienen las herramientas. Entonces, el hecho de que sepan cómo accionar al momento de recibir una denuncia y cómo derivarlo de manera adecuada dentro de la compañía es súper relevante, ¿no? Y tercero, y creo que también es uno de los temas que nos ha ayudado mucho a nosotros para generar esta cultura de confianza, es no tener miedo al momento de tomar una decisión, ¿no? Como les comentaba, nosotros muchas veces no tenemos herramientas probatorias súper claras como una foto o un video. Hemos tenido casos en los que sí, y claro, hoy la decisión ha sido mucho más fácil de tomar, pero cuando no tengamos esto, hay otras formas legales en las que nosotros podemos observar si estamos ante un caso real de hostigamiento y tomar una decisión de repente un poco arriesgada, pero que ahí, como cuando uno revisa el caso, se va dando cuenta si es que esto puede o no ser real, ¿no? Entonces, perderle el miedo a esto de repente puede tener algún tipo de consecuencia, creo que es algo bien relevante, ¿no? Yo creo que esos 3 puntos son los primordiales al momento de iniciar con lo que queremos buscar, que digamos es un cambio cultural, ¿no? Buenísimo, eso es como el mínimo producto viable. Excelente. Tengo una pregunta que hizo Nelly Casareto para Nadia. Y ella preguntaba, Nadia, acerca de cómo se llevan a cabo las reuniones de confianza que comentaste. ¿Nos puedes dar algunas palabras sobre eso? Sí, gracias, Paloma. Bueno, Nelly, te cuento que en la organización nosotros ya tenemos instaurado las reuniones de confianza como un programa. El nombre es Conversando Juntos, son espacios de comunicación donde nuestros jefes de recursos humanos se reúnen aleatoriamente con un grupo de personas o incluso de manera individual. Y en estas conversaciones lo que tratamos es abordar cómo se sienten trabajando con nosotros e indagar si hay algunas manifestaciones compatibles con hostigamiento sexual dentro del ambiente de trabajo. Si identificamos que alguna persona está viviendo esto, ha sido testigo o de repente ni siquiera se está dando cuenta que calza con hostigamiento sexual, nosotros aprovechamos esta oportunidad para poder hacer la aclaración e invitar a colocar la denuncia e iniciar todo el proceso de investigación. Muchísimas gracias. La última pregunta que quiero hacer la hizo Paola en el chat también, y ella comentaba, hace poco dimos charlas a todos los trabajadores de todos los niveles de nuestra empresa referidas a hostigamiento sexual y prevención de violencia de género. Si bien es un tema muy bien recibido, había muchas personas con preocupación respecto a denuncias falsas, ya que no en todos los casos hay pruebas, sino que la investigación toma en cuenta las declaraciones. ¿Cómo consideran que es la mejor manera de manejar este tipo de casos e identificar estas posibles denuncias falsas? Aquí le voy a pasar la pregunta a Ana Paula, que de repente nos pueda dar un poquito de información al respecto. Hola, sí, gracias por la pregunta porque es bien importante en términos ya de la segunda cara de la moneda, que es la investigación y la sanción, que es igual de importante, digamos, que la parte preventiva. Y efectivamente, muchas veces los casos de hostigamiento sexual, digamos, muchas veces, pero en realidad la manifestación que hace que se denuncie, o sea, la última manifestación, es la que puede no tener prueba, porque un tocamiento, un acercamiento físico, eso muchas veces puede no tener prueba, pero mi primera recomendación es, cuando nos llegue una denuncia de esta naturaleza, sin prueba, es no quedarnos con el árbol, sino que veamos el bosque, preguntemos, tengamos un rol activo en la investigación y veamos si no han sucedido manifestaciones previas. No debemos quedarnos solamente con lo que llega, sino que tenemos que ver hacia atrás. Algo más pasó que nos pueda dar verosimilitud sobre este hecho y podamos investigar el hecho en su real magnitud. Pueden llegar casos con una sola manifestación que no tiene prueba directa, que es como se conoce a la prueba de la foto, la cámara, el WhatsApp y demás. Sí puede pasar. Y hay una metodología establecida por la ley de violencia, que viene de la CEDH y demás, que establece 3 pasos para hacer esta investigación. No voy a ahondar sobre eso, pero quiero decirles que sí se puede y que la falsa queja no es común. De hecho, Francisco mostraba en una de sus láminas que menos del 1%, esta data de la OIT también,
de las quejas por hostigamiento sexual laboral son falsa queja. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Si encontrásemos, digamos, la norma no habilita que los comités de intervención establezcan si hay falsa queja, sino si hay o no hostigamiento sexual laboral. Nada más, porque que no encontremos puede significar, por ejemplo, que no hay prueba suficiente, o que se presentó una denuncia por hostigamiento sexual laboral cuando, por ejemplo, es hostilidad laboral, lo que no significa que haya una intención de generar un daño, pero la norma habilita el derecho de la persona denunciada a acudir al Poder Judicial mediante el canal de difamación y la modalidad que se establezca para demandar esta situación. Hay canales para todos y lo cierto es que no toda denuncia por hostigamiento sexual laboral que no concluye que hay hostigamiento sexual laboral es necesariamente una falsa queja y no es el comité el llamado a establecer y ponerle ese nombre, sino el Poder Judicial. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante responder todas estas preguntas. Lamentablemente se nos quedó ya corto el tiempo. Tenemos que hacer el cierre. Sin embargo, no se preocupen que les vamos a mandar esta información. Vi que escribieron bastantes personas en el chat pidiendo que se las compartiera. Se las va a compartir. Y ahí también vamos a responder las preguntas que han quedado inconclusas. Así que, por favor, si tienen alguna duda adicional, escríbanla en el chat. Ya para cerrar, agradecemos muchísimo a Ana Paula, a Nadia, a Francisco por habernos acompañado hoy compartiendo información tan valiosa que nos permite además prevenir el acoso sexual laboral en nuestras organizaciones. Recuerden que en nuestra cuarta y última sesión, que es la próxima semana, que se llama Generando el Cambio en Materia de Género, vamos a aprender a construir políticas, estrategias y definir planes de acción que integren el enfoque de equidad de género y prevención de la violencia en las organizaciones. Con nosotros van a estar en esa sesión nuestra experta invitada Natalia Cortina de Adecuales. Van a estar presentes Sodexo y Mi Banco como organizaciones mentoras y Micaela Cortés, directora del programa ODS de Perú Sostenible, quien liderará el cierre de este programa formativo. Como siguientes pasos, a finales de esta semana les vamos a compartir, como ya les dije, el material de la sesión que incluye las presentaciones, la grabación, herramientas y las respuestas a las preguntas que dejen. No olviden dejarlas en el chat. Ha sido un gusto realmente estar con ustedes y poder compartir juntos. Esperamos que este espacio les haya sumado e inspirado. Cuídense mucho y nos vemos en nuestra última sesión.